Hola a todos. En nuestro video anterior desarrollamos la generación de una composición en celosía para una edificación. Pudimos establecer varios criterios para el desarrollo de esta celosía y el resultado es el siguiente, ¿cierto? Una celosía bastante homogénea, sin mucha variabilidad, pero por la implicancia de los contenidos abordados, ¿cierto? Pudimos llegar hasta ese punto. Lo que hoy día abordaremos es cómo manipular y cómo poder dinamizar la composición de esta fachada, sustrayendo algunos elementos de esta celosía de manera arbitraria con un componente de introducción aleatoria, y después vamos a ir complejizando con una reacción mucho más controlada en patrones y en agrupamiento de elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a revisar nuestra definición. Si ustedes la tienen ordenada como yo se los planteé en el ejercicio, deberían tener algo muy similar a esto. Si no lo tienen, ordenenlo, pausen el video y ordenen un poco sus cosas y lo tomamos. Lo primero que haremos es verificar este componente, que es una operación de sustracción booleana, una sustracción geométrica booleana. Después veremos que hay otro tipo de sustracciones booleanas de manera matemática, pero esta es geométrica, y esto necesito que con el scroll, ¿cierto?, identifiquen los comandos de habilitar e inhabilitar y inhabiliten este componente. ¿Por qué haremos eso? Porque vamos a manipular los datos de generación y que cada vez tenga que hacer esta operación booleana va a entorpecer un poco el proceso. Luego de eso, si ustedes fueron ordenados con respecto al trabajo que se hizo previamente, deberían tener identificados sus sliders con nombre. Por ejemplo, este es mi espaciado celosía. Lo que yo voy a hacer seleccionando esto y control G me va a dar una pequeña etiqueta y una pequeña etiqueta de color. Y yo necesito identificar eso. Después visualmente necesito referenciarme. ¿Cómo comprobaré si esta es el slider de espaciado de la celosía? Bueno, simplemente lo manipulo y compruebo que ese es el slider que activa esa variable. Perfecto. Luego voy a otro slider que es crítico, que si ustedes lo tienen bien designado debería ser aquel que dice proyección en celosía, que no es otra cosa que la extrusión de este espesor en celosía perpendicular a la superficie que lo contiene. En este caso tiene 70, voy a ampliar a 90 para saber que se manipula, y perfectamente es ese. Vuelvo a clicar con el teclado control G y me hace esta etiqueta de color, que si ustedes quieren poner un color que los puedan diferenciar, acá se manipula con el botón derecho sobre esta etiqueta, selecciono el color y ahí está. Y luego vamos a identificar en esta misma corriente de datos el espesor de esta celosía. Aquí hay que entender algo crítico. Yo lo que puedo entender es que esta celosía tiene un espesor de 5, podría entender que tiene un espesor de 3, y puedo asumir desde la plástica que esta celosía sería una pieza metálica. ¿Podría ser más delgada? Claro que sí, pero para efectos de representación eso parece ser pertinente. Sin embargo, podría pensar que esta celosía no es de metal y va a ser un sándwich de madera o algo parecido a eso. Entonces el espesor de esta sería 10, y aquí entendemos que este espesor hace que nuestra separación de celosía sea muy densa y manipularía el dato de origen que está acá. Lo voy a dejar tal cual porque eso va a depender un poco de lo que ustedes quieran resolver allí. Yo lo voy a dejar en 5, y lo que interesa acá es que puedan identificar ese slider. Y otra cosa que les voy a pedir, que en esta corriente de datos, ¿cierto?, donde está, voy a ir a la esquina superior derecha, hay una herramienta que se llama Only Draw. La vamos a presionar y lo que hace esto, apaga temporalmente todo lo que esté ejecutándose, salvo que alguien pueda clicar un elemento. Esto es lo que necesitamos saber. Luego del espaciado en celosía tengo la división de esta celosía, y luego tengo la línea que genera la base del elemento en celosía. Y posterior a él tengo la extrusión de esta. Aquí en estos dos puntos, entre la línea y su extrusión, necesito generar una derivación. Ahí el proceso de diseño va a bifurcar en una variable o variante de proceso. Por tanto, iremos a parámetros, al segundo apartado de primitivas, y el último componente se llama data. Data no es otra cosa que una especie de puente que haremos y que nos va a permitir desde aquí hacer un proceso bifurcado. Voy a apagar el data con el scroll y la venta de disable preview y control G, y aquí una cosa mía, simplemente lo destapo como en una etiqueta circular
para poder entender que en ese punto voy a bifurcar. Y aquí es donde va a empezar a pasar lo interesante. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar todos estos datos y vamos a decir que esta composición en celosía se eliminen algunos elementos para dinamizar lo perpetua y homogénea que es esta composición. Entonces, vamos a ir a la pestaña de set y lo que vamos a hacer acá, vamos a buscar el elemento que se llama random reduce. Lo que hace este elemento, reduce en la cantidad de elementos que uno determine los elementos que vienen desde origen. Lo primero que tenemos que entender es, tenemos que saber cuántos son los elementos para poder establecer un criterio. ¿Cómo saber eso? Bueno, en la misma pestaña de set hay una herramienta que se llama list_length. Clicamos esta herramienta y vamos a entender lo siguiente. Voy a volver acá a herramientas superiores, en parámetros voy a escoger un panel que ya a esta altura vamos a saltarnos un poco esos pasos y vamos simplemente en el área de trabajo a escribir panel y eso nos va a aparecer de manera automática ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender cómo ven estos datos. Si ustedes se fijan acá, tenemos 5 grupos. 5 grupos que tienen hasta el número 4, pero porque el 0 cuenta como unidad, entonces tengo un grupo. ¿A qué se refiere ese grupo? Ese grupo se refiere a que esta primera fila de elementos es un grupo, esta segunda fila y así sucesivamente. Tenemos 5 grupos empaquetados de 161 elementos cada uno. Lo que yo necesito para contabilizar es desarmar esa agrupación y que se lea como una totalidad, como un solo grupo de muchos elementos dentro de él. Aquí ya entramos directamente en lo que es la manipulación de datos y por eso que este momento del desarrollo del ejercicio un poquito más avanzado ya empezamos a trabajar con cierta conciencia numérica sobre la geometría o sobre lo que estemos geométricamente generando. Aquí puedo hacer dos cosas. Vamos a explicar esto, pero con el pasar del desarrollo de este y otro ejercicio vamos a empezar a obviar este paso de explicar y vamos simplemente a asumir que es lo que se tiene que hacer. Entonces en set vamos a ir a tree y vamos a ir a una herramienta que ya conocemos que se llama flatten. Vamos a conectar el data y conectar el flatten y lo que hace esto, si se fijan aquí, simplemente desarmó esos 5 cantidades de grupos y simplemente hizo un solo grupo con todos esos elementos. Este componente uno lo puede obviar ahora, conecta aquí y de aquí donde está la L de la entrada de datos, ¿cierto? Pinchamos flatten y es la misma operación. Eso es un poco más abstracto como proceso y es mucho más limpio visualmente, así que lo podemos dejar ahí o como a ustedes les sirva. Yo lo voy a dejar aquí por el momento. Entonces tenemos que a esta cantidad de datos, ¿cierto? Esta cantidad de datos tenemos que hacer la misma operación porque queremos que los datos sean como un solo grupo, flatten, y le vamos a decir cuánto queremos reducir estos datos. Tenemos 805 datos. Nos vamos a plantear un porcentaje. Vamos a hacer que el 20% de estos datos se reduzcan. Por tanto, el 20% de 800 será 160. El 10% son 80 y el 20% son 160. Entonces voy con un slider acá, escribo 160 y tengo aquí que voy a eliminar 160 datos. ¿Cómo sé que se están eliminando? Bueno, verifico con un panel y tengo que acá al final, si quiero aquí puedo repetir este componente y escribo acá y tengo 645 datos, que es lo mismo que hacerlo acá. Lo que pasa es que acá está individualizado y al final entiendo que abajo hay 644, en rigor son 645, no olvidemos que el 0 cuenta como elemento. Y lo que me resta hacer acá es decir cuál va a ser la cifra de aleatoriedad que yo quiero plantear. Voy a plantear 60, pero no sé o no tengo mucha conciencia de lo que sucede, simplemente es la combinación número 60. Y aquí está el patrón de reducción. Entonces, ¿qué yo entiendo acá? Que aquí voy a mover el patrón de reducción y esto se va a dinamizar. No tengo mucho control sobre eso, pero por el momento es lo que quiero. Y lo que importa acá es lo siguiente, que si nosotros podemos entender que en 805 elementos y cada una de esas piezas cuesta X cantidad de dinero, que podamos entender que es mucho, X mucho dinero, ahora tenemos 160 elementos menos, por tanto nos estaríamos ahorrando todo ese dinero teniendo dos beneficios. El primero será una dinamización en la composición plástica de nuestra fachada, pero además con el valor agregado que nos ahorramos un dinero en la construcción de esta fachada. Entonces tenemos un doble beneficio ahí. Y eso puede ser mucho más crítico si entendemos que contamos con tal presupuesto y a lo mejor esto nos es rentable
quizás eliminando 200 elementos. Ahí como que el presupuesto nos daría, o sea, ahí se vuelve súper dinámico en cómo podemos trabajar con esta herramienta de programación y diseño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Simplemente, como este es un proceso bifurcado, entendemos que todo lo que estaba aquí ya no es lo que nosotros queremos extruir. Lo que queremos extruir es lo que se redujo. Por tanto, con un gesto simple, reemplazo la extrusión y prendo mi definición completa en el componente superior derecho en Only Draw. Voy a prender y ahí tengo mi composición, cómo estaría resultando. Y se ve mucho más dinámica. Puedo seguir manipulando los datos de espesor, eso ya va a depender de lo que yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, esto para mí es muy exagerado, tiene 90, voy a dejarlo en 60. Y para mí ya tiene un poco más de sentido racional. Y ya está, eso sería la primera combinatoria, súper simple y con un gran valor estético. Vamos a seguir complejizando esto, entonces vamos a dejar eso hasta ahí, lo vamos a apagar. Vamos a apagar también la visualización completa. Y seguimos. Lo que haremos ahora será entender que estos elementos los vamos a agrupar en paquetes de 10 elementos o 5, vamos a ir ahí. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a ir a set, a lista, y vamos a seleccionar elementos de partir lista. Entonces, tomamos nuestros elementos de origen, los seleccionamos y les vamos a decir que los agrupe desde 3 elementos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a leer los datos, qué sucedió acá. Y tenemos que todos estos elementos están en pack de 3. Vamos a tratar de elegir uno para comprobar qué es lo que sucedió. Entonces vamos a ir a list item, siempre en la pestaña de listas, perdón, de set, en lista, list item, y vamos a elegir uno de estos tantos agrupamientos. Okay. Perdón, voy a elegir 2. Y quiero que entiendan lo que sucede acá. Aquí lo que está sucediendo es que en todo este universo de grupos de 3 elementos estoy eligiendo, yo querría elegir el grupo número 2, pero no estoy eligiendo el grupo número 2, estoy eligiendo el elemento 2 de todos esos grupos. Por tanto, no me sirve. Lo que yo quiero es elegir el grupo número 2, que era un grupo específico, no un elemento específico dentro de esta composición. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, acá tenemos que, lo que queríamos era agrupar todo todos los datos, lo queríamos agrupar en un solo grupo general de 805 datos, cosa que acá no está. Se fijan que aquí venimos con los datos de origen, por tanto simplemente acá me falta un flatten, y se fijan que acá la estructura de datos cambió. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Sigue pasando lo mismo, estoy eligiendo el dato número 2 o número 0 de estos grupos de 3 elementos. Lo que tengo que hacer acá es invertir la lógica de la matriz de los datos. Yo lo que quiero es elegir el grupo número 2, pero no se me está permitiendo elegir el grupo número 2. Me está eligiendo el elemento número 1 o 2 de uno de estos grupos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir a set, en el apartado de árbol, tree, y voy a hacer una inversión de la matriz, un flip matrix, una vuelta de la matriz, perdón. Entonces, selecciono aquí, ya casi. Acá tengo... Esto es como, imagínense que es como cuando en Excel ustedes pegan los datos que estaban hechos columnas, ahora se convierten en filas y viceversa. Es homólogamente eso. Entonces, ahora sí, tengo estos datos, son grupos de, este es el grupo 1, grupo 0, el 2, el 3, y estos grupos tienen 3 elementos. Sin embargo, ahora yo quiero que este grupo, por ejemplo, tenga 19 elementos. ¿Por qué se desplazó? Porque el grupo 1, ¿cierto? Tiene un elemento, pero si yo este grupo 1 si tuvo 10 elementos, el grupo 0 es 10 elementos después. Entonces aquí tengo algo sustantivo, aquí tengo una serie de grupos que yo puedo discriminar. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, voy a ir acá a secuencia, en
secuencia, voy a decirle que a través de un patrón esos grupos se eliminen. Bueno, vamos a aislar esta acá. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo esta lista y quiero aislarla por un patrón. Automáticamente hay un patrón que está por defecto, que es true false. Perdón, está false false, true true, que son dos sí y dos no, tan simple como eso. Lo que yo voy a hacer, voy a otorgar otro nivel de patrón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ir a parámetros, en inputs, y voy a clicar un elemento que se llama boolean toggle. Espero que esté bien pronunciado. Y con una herramienta de merge, voy a escribir merge, o que está también en set, en tree, merge. Ahí se me perdió. Merge. Merge, y voy a copiar este toggle. Y acá lo voy a copiar y lo voy a pegar, lo voy a poner verdadero. Y lo voy a conectar aquí. ¿Por qué tengo que hacerlo con merge? Porque voy a hacerlo de la forma engorrosa. Puedo conectar aquí false, con shift presionado, vuelvo a este patrón y funciona igual. ¿Cuál es la diferencia? Que si por X razón yo muevo esto, ya no sé cuál es el orden aparente. Sin embargo, digitando merge y posicionando esa herramienta ahí, comprendo que ese es el orden que yo quiero. Ahí está. Este orden, simplemente este orden, tengo la conciencia de cómo es ese orden siempre. Tenemos una composición que es más manipulable y está mucho más concientizada porque sabemos qué cosas está funcionando y qué cosas no. Lo que yo necesito ahora es que esto que ahora es mi nueva lista de datos, o sea, estos son los datos válidos, ¿cierto? Necesito reemplazar acá en la extrusión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar toda esta extrusión, lo puedo conectar arriba, pero vamos a hacer otra cosa para poder identificar. Voy a tomar toda esta micro definición o este segmento de definición que es la extrusión final, toda la extrusión previa, el vector de orientación, el valor negativo y el slider. Todo eso necesito tomar, copiar y pegar. Y tengo toda esta definición, la voy a arrastrar acá. Voy a sacar esto de aquí porque ya no quiero visualizarlo. Y lo que les recomiendo siempre, traten de ir ordenando de manera a medida que van trabajando, ¿cierto?, la definición, para que luego no les sea un lío y todo sea de la mejor comprensión posible. Y esta extrusión, que es la extrusión con nuestra última manipulación, que fue la reducción, la voy a reemplazar porque ahora estos son mis nuevos datos. Estos son mis nuevos datos. Ahí está. Ahí tengo mi celosía extruida. Bien, la pregunta es ¿qué pasa con las otras? ¿No se extruyen? Bueno, aquí vamos a hacer algo interesante. Vamos a copiar esto completo, vamos a copiar esto con el nuevo patrón de reducción, de eliminación, copiar todo eso, copiar y pegar. Y lo que yo necesito es que ahora este camino, este patrón, sea el invertido a esto. Podría yo simplemente copiar esto y decir una opción inversa, que este que es falso ahora es verdadero y este que es falso es verdadero. Pero eso resulta que si yo complejizo las variables, no voy a tener nunca esa actualización de eso. Entonces necesito hacer una función. Entonces voy a ir a matemáticas, función aquí arriba, script, función de evaluación. Y voy a digitar lo siguiente, voy a ir a parámetros, en panel, voy a escribir que x va a ser igual, x va a ser menor y mayor que true. Ok, voy a copiar eso ahí. Y acá, en donde tengo mi función, voy a decir que esto sea lo que yo voy a invertir. Y este patrón que está aquí lo vamos a comparar. Entonces tenemos el panel acá, comparamos esto que es false false true y esto que es mi invertido debería ser true true false.
¿Por qué esto necesita ser de esta manera? Porque yo puedo seguir complejizando este patrón y necesito que eso se actualice. O sea, no tener que yo cambiarlo en la duplicación de estos datos, sino que este dato ya venga con esa información y se haga lo inverso, de manera automatizada. Por tanto, voy a borrar este, voy a dejar este acá. Entonces, esto que es mi sustracción, necesito aquí visualizar cuáles son los sustraídos, cuáles son los que no estoy considerando, o sea, lo restante. Simplemente acá cambio el patrón y tengo lo seleccionado y lo eliminado. Debería yo clicar los dos y debería entenderse como la composición completa. Y por tanto acá tengo lo siguiente. Tengo mi extrusión con respecto a la otra extrusión. Pero, ¿qué necesito ver acá? Necesito que la extrusión que yo selecciono sea distinta a la eliminada. Por tanto, porque lo que yo no quiero, voy a volver a aprender acá a ver cómo hacer lo siguiente. Voy a visualizar, voy a copiar esto, voy a copiar esto. Voy a apagar el de origen. Voy a aprender toda mi definición y esto es lo que yo tengo. Esta es mi nueva composición. Sin embargo, voy a apagar los elementos relativos y pareciese que no tengo celosía. Por tanto, de ser ventanas serían vidrios sin celosía, lo que yo no quiero que ese sea el resultado. Ahora, si ustedes quieren ese resultado, bueno, fantástico, lo dejan así, pero yo lo que sugiero es lo siguiente. Voy a incorporar este elemento aquí y si se fijan tenemos la misma cosa, por tanto vuelve a su estado original, pero ¿dónde está la diferencia? Que las celosías que no fueron seleccionadas le quiero dar un espesor distinto y aquí está un poco la gracia. Entonces, ¿qué tengo? Que toda esta zona, que puede ser quizás la zona más privada, tenga una celosía mayor que invite a una mayor privacidad, y aquellas que son públicas, ahí va a depender de lo que ustedes quieran como diseño, sean de menor proyección. Y acá súper simple, voy a apagar esto para entenderlo de mejor manera. Y vuelvo acá, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, voy a seguir incorporando otra variable. Y entiendo que a medida que voy encendiendo y apagando los valores, ¿cierto? Tengo una u otro nivel de composición y el momento de manipular los datos acá, por ejemplo, en paquetes de... voy a hacer un pack más grande acá en la partición. Voy a decirle que este slider tenga un rango mayor de 50. Y aquí le digo que son 25. Entonces tengo ese nivel de composición. Y aquí ya va a depender de lo que ustedes quieran como resultado. Entonces voy a volver a dejarlo quizás en 15. Aquí vuelvo a encender todo. Y este es mi nivel de composición. Voy a separar la visualización, ¿cierto? Voy a dejar esta acá con control, con shift se conecta y sin desconectar el anterior, y con control se desconecta aquello que usted seleccione. Voy a duplicar el previsualizador y simplemente le voy a dar un tono más bajo para poder un poco distinguir de mejor manera. Ahí. Y lo último que voy a hacer una composición combinada. Voy a tomar mi reduce, lo voy a copiar y pegar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Puede ser en las dos, puede ser una usted ahí, verán ya cómo quieren plantear su diseño. Este es mi patrón, voy a apagar la definición completa. Este es mi patrón y yo quiero que este patrón, que ya está agrupado en 15 elementos y discriminado por patrón, quiero que aún así esto que ya está seleccionado y discriminado, quiero que se vuelva a discriminar, pero en un patrón aleatorio. Como que quiero restar algunos elementos para dinamizar mucho más la composición. Entonces simplemente conecto aquí y tengo eso. Entonces tengo una composición que además empezó a tener mucha mejor dinamización porque restó elementos, por tanto ya pierde dureza. Y si ustedes quieren entenderlo como que empieza como a deteriorarse como composición, bueno, si esa es la intención de diseño, fantástico. Esta es una herramienta que viene súper bien ahí. Y con la ventaja que les comentaba, que uno puede reducir elementos para ahorrarse ciertos costos y además tener un beneficio en la composición. Y lo mismo vamos a aplicar
a nuestra definición de patrón sustraído. Y vuelvo a encenderlo todo. Y ahí está. Quizás el último patrón debe ser quizás menos. Y ahí está. Tenemos ahí un patrón de reducción, ¿cierto? Y una dinamización de nuestra fachada. Un pequeño truco que a ustedes les puede servir. Eso va a depender ya de lo que quieran como resultado, pero por ejemplo, yo necesito hacer una diferencia entre aquellas piezas que son de esta proyección versus las que son de una proyección mayor. Sin embargo, todas tienen la misma muesca en la pieza de ubicación. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahí? Puedo entender lo siguiente. Bueno, aquella pieza que va a ser la de proyección o la pieza que va a ser la opuesta, una de las dos debe tener un espesor diferente para saber cuál va en cada lugar. Y son solamente dos únicas piezas. Entonces, para establecer esa diferencia, yo a una de ellas voy a decirle que tenga un espesor menor. Entonces, ¿qué significa? Que la pieza metálica, voy a aumentar un poco la pieza que es de metal o la pieza que es de menos proyección va a ser de otro material, por tanto tiene una muesca de menor espesor, y aquella que tiene un mayor espesor y mayor proyección tiene otro tipo de muesca, otra muesca con otro espesor, quiero decir. Entonces va a ser súper simple luego poder colocar estas piezas cuando tengan que prototipar, maquetear o representar esa fachada, no tener que ver cuál es la ubicación, sino que por espesor ustedes van a poder saber cuál es la pieza que corresponde a cada momento de la composición. Y eso es todo. Ahí está. Vamos a entender nuestra elevación, y esto ya se pone mucho más propositivo, ¿cierto? Y no tan monótono como composición en celosía. Espero que les sirva, ¿cierto? Cualquier cosa, ya saben, comentan en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.